Bueno, muy bien. Y debe ser así. Vamos a continuar avanzando en lo que es el modelo de oración que Jesús nos enseña, recordando que está en el contexto por lo menos en el Evangelio de Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, un Sermón del Monte que habla de los principios del reino, en una declaración de principios de parte de Jesús contracultural. Entonces, este modelo de oración hay que entenderlo también dentro de ese contexto en el cual Jesús está hablando y que veníamos diciendo, en términos de oración, Jesús hace un contraste entre esa oración que es forzada o fingida o buscada por parte de los religiosos y una oración sincera. A la hora de mostrar o enseñar o dar a conocer cómo puede ser una oración sincera, lo que dice Jesús, ustedes pueden orar así. Y da el modelo de el Padre Nuestro. Entonces, para nosotros es no solamente una oración que puede ser utilizada para decirla, como podríamos bien utilizar los salmos, por ejemplo, eh, y al decir el Padre Nuestro estaríamos diciendo la palabra, así que no hay ningún problema con eso, sino que además a nosotros nos indica un modelo de oración, con ciertos componentes que nosotros podemos tener de esa enseñanza para enriquecer nuestra vida de oración. Esto está bueno sobre todo cuando uno viene a Cristo y está tratando de comprender algunas cosas, poder entender cómo orar, por ejemplo, o qué elementos tener en cuenta a la hora de orar, por ahí nos puede enriquecer nuestra vida espiritual. Entonces, hoy vamos a tomar una fracción del Padre Nuestro. Ya veníamos viendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Habíamos analizado algunas cuestiones importantes como para tener en cuenta y enriquecer nuestra vida de oración. Hoy vamos a ver en Mateo capítulo 6 versículo 10 que nos habla sobre la frase, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a tratar de pensar de qué manera se puede enriquecer nuestra vida con esta parte del Padre Nuestro. Vamos a hablar hoy sobre lo que es el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Si tiene o no tiene alguna importancia para nosotros hoy, si tiene importancia, cuánta importancia tiene. Y les voy a mencionar algunos autores que trabajan el tema del reino de Dios, tres autores como mínimo. Uno es Sproul, otro es John Frame y el otro es Alberto Roldán. Alberto Roldán lo conocemos un poquito mejor. Él trabaja bastante el reino de Dios en su reflexión teológica y dice algunas cositas que son interesantes. Pero vamos a tratar de responder primero qué es el reino de Dios. ¿Qué les parece a ustedes qué es el reino de Dios? Antes de meternos a lo que dice la palabra. Y cuando Jesús esté acá y ponga orden y reine Él sobre todo, sobre la nueva creación que se va a renovar, va a ser renovada. O sea, ahí se va a establecer el reino de Dios en la Ujú. tierra. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el reino de Dios? Una forma de vida. Una forma de vida, dice Mariano, muy bien. ¿Se va a establecer o se ya se estableció? ¿Cómo es la cosa? Bueno, según algunos ya se estableció de Jesús. ¿No lo estamos viviendo ahora el reino de Dios? No, no sé, digamos, es un poco conversar a ver cuál es el entendimiento que tenemos, a ver desde qué punto esta noche partimos para analizar después qué es lo que dice la palabra, por lo menos en algunos pasajes importantes, y de ver cómo esa realidad puede enriquecernos en nuestra vida diaria, ¿no? Eso es importante. Pero más allá de cómo funciona o dónde está, es qué es el reino de Dios. Si no me equivoco, el reino de Dios sería el paraíso. El O paraíso. sea, de una vez que nosotros fallecemos, nuestra carne queda ahí abajo de la tierra y nuestra alma va al cielo, Al que ahí cielo. sería todo el mundo de Dios acá. Ok,
Muy bien. Jesús decía, ¿no? Muchas veces el reino de Dios se ha acercado. Ujú. O sea, está, pero no está consumado. ¿No? La Bien. doctrina de Dios, de Jesús. Ok, la doctrina de Jesús. Muy bien, ¿qué más les parece que es? ¿Hay algo más que se les ocurra, Beto? Sí, para mí el reino de Dios es todo Todo. que está acá con nosotros. Si alguien de allá de donde dice estos boreales, no sé, por ahí alguien le habla al Señor, él también está ahí. Para él el reino de Dios es todo el universo. Ok, bien. Y hay una frase clave, perdón, cuando Jesús dice, ¿dónde está el reino de Dios? Lo dirán, viene aquí o viene allá, y aquí el reino de Dios está entre vosotros, ¿no? Ujú. Queriendo decir que él era, evidentemente, el rey por antonomasia. Se ha acercado. Fíjate que el número 8 es un número de alta connotación bíblica, ¿no? Al octavo día era circuncidado el niño, en el octavo hijo de Isaí, que era David, varón conforme al corazón de Dios. En el libro de Ezequiel, eh, simbólicamente el sacrificio de 7 días de los cabritos, y en el octavo día recién sacrificio de paz, ¿no? Lo que le costó a Dios cabritos, ¿te acordás de la parábola? Ujú. Y dirá el cabrito de mi izquierda apartados de mí, 7 días, y en el octavo sacrificio de paz. Y en el octavo día, es el octavo día después que Jesús entra como rey en Jerusalén, cuando asciende al cielo como rey. O sea, si contamos, son justo 8 días. El reino de Dios ya está entre nosotros. Este es un reino espiritual, evidentemente, pero siempre está el Giant, todavía no, de Oscar Pullman, ¿no? Ujú. Bueno, el Giant todavía. ¿Para qué es un reino? Dios siempre fue rey. Si Bien. Dios es el creador, es soberano absoluto, pero un reino requiere súbditos. Y este nos a partir de, ¿no? del huerto del Edén, no queríamos aparentemente ser rey, ¿no? Pero Dios dice, no va a ser así como ustedes quieren, ¿no? ¿Te acuerdas que lo leí en el profeta Ezequiel? Sino que juro por mi nombre, que con brazo extendido, furor incontenible, voy a reinar entre vosotros. Yo extenderé. Y ese reino ya está, es un reino espiritual. Cólera incontenible, dice, furor incontenible. Imagínate si hubiera caído sobre esta creación ese furor, no hubiera quedado un átomo en el universo. Cayó sobre Dios mío, el único que podía aguantar. ¿Más o menos se entiende? Bien. Vamos, Cuando uno a ver, habla, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, y acá dice, Venga a nosotros tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos. sí. Venga a nosotros. Si lo tomás literal, Venga a nosotros tu reino, ya estamos en el reino. Estamos en el reino. En la tierra. Bueno, vamos a establecer primero a ver qué dice la Biblia sobre el reino de Dios. Porque primero, está ocupado. tenemos que recordar lo siguiente. Hay cuando Dios presenta diferentes temas en la palabra, sabemos primero que la palabra es revelación de Dios. Sí. ¿Sí? Es revelación de Dios. Todo lo que podemos conocer de Dios lo transmite a través de la palabra. Fuera de eso, no podemos conocer nada. Esa revelación es una revelación progresiva. Entonces hay cosas que Dios va insertando dentro de la historia humana, que Él va revelando y contando sobre sí mismo. Una de esas cosas es su reino, lo que es su reino. La idea de reino, como lo presenta la Biblia, va a comenzar a ser explicado el reino de Dios desde nuestra perspectiva, de lo que nosotros consideramos es un reino. Para nosotros un reino es un lugar que está bajo la gobernanza, el gobierno de un rey. Esa es la explicación que nosotros las personas le encontramos a eso. Por eso el Antiguo Testamento va a trabajar mucho este tema del reino, y de hecho Dios va a utilizar la figura del reino en Israel para hablar sobre su reino. Y va a utilizar la comprensión que las personas tienen sobre el reino para comunicar la realidad espiritual
de su reino. ¿Vamos siguiendo esto? Ok. Sí, sí, sí. La palabra ahí que utiliza en el hebreo es Malkut. Malkut habla sobre un reino que tanto puede ser utilizado para describir un reino espiritual como el de Dios, o un reino terrenal, como por ejemplo el reino de Israel, el reino de Judá, el reino de Abimelech o quien sea. Pero la idea que se va trabajando, que va trabajando Dios a través de todo el Antiguo Testamento, es que Él es rey también, y que su reino excede las fronteras, y que su reino no se trata solamente de un lugar, sino que se trata de un ejercicio de autoridad, de su soberanía aplicada más allá de todas fronteras. Vamos a ver algún pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 103. Salmo, ¿no? Y otro, por favor, que busquen Daniel capítulo 7, versículo 14. Pero el Salmo 103, versículo 9, es simplemente, como dicen, para muestra basta un botón, simplemente una muestra del concepto que maneja el Antiguo Testamento sobre el reino de Dios. ¿Quién tiene Salmo 103, versículo 19? El Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Perfecto. Ahí hay un concepto clarísimo que habla sobre que el reino de Dios es el ejercicio de su dominio. Sí, Primero, primera parte de ese pasaje que leyó Andrea, está hablando de un lugar. ¿Dónde afirmó su trono? en los cielos, En los cielos. ¿Y dónde ejerce su reino? sobre todos los reinos. Queda clara la idea, ¿no? Sí, Está hablando primero de un lugar, dice, él se sienta en el trono en el cielo, afirmó su trono en los cielos, pero el ejercicio de su reino es en todos lados. Entonces, la primera idea que la palabra va trabajando, que Dios va introduciendo en el concepto del reino de Dios, es el ejercicio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Eso es el reino de Dios. Cuando nos vamos hacia atrás, bien hacia atrás, al comienzo, en la creación, vemos que Dios establece su reino en la creación. Él gobierna sobre la creación y le da un virreinato ¿a quién? A Adán y a Eva, Sí, en la humanidad. sí. Y le dice, yo los pongo acá para que ustedes gobiernen sobre la creación, Los los multiplica. animales, multiplíquense, trabajen en la tierra, y hasta Génesis capítulo 2 está todo perfecto. Sí. Tenemos esos dos primeros capítulos que anda todo bárbaro, hasta que después Aparece se la pudre serpiente. todo, aparece la serpiente y todo. Sí, Gracias, David. sí. Entonces, primero, es muy importante el concepto del reino de Dios. Para nosotros es muy importante, ¿eh? Y esto a veces se pasa por alto en las iglesias, pero el concepto del reino de Dios es muy importante. El reino de Dios, entonces, es el ejercicio de su soberanía sobre todas las cosas. ¿Quién tiene el texto de Daniel? Daniel 7:14. Se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Bien, perfecto. Y ese lo complementamos con otro texto, que es Isaías capítulo 9. Pero puedo leer el versículo anterior porque es A ver. importantísimo. De Daniel. sí. Dice, miraba en una visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y ahí viene y le fue dado. Esta es una Bien. visión de la ascensión de Cristo Bueno, al cielo. mirá. Ahora andate al texto Sí, Isaías capítulo 9, es- versículos 6 y 7. es 6, 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 es un texto muy conocido. Ahí. ¿Quieren leer Sí. ustedes? Léelo, léelo, léelo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, ¿ya? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Hasta el 7? Sí, sí, sí. Pero estás Bien. leyendo de la Reina Valera. Sí, de la Reina Valera, que es la Biblia de él también. Sí, sí, sí. Dios habla en Reina Valera, ya lo sabemos, ¿eh? Sí. Yo soy Reina Dios habla en Reina Valera. Yo soy No soy- Bueno, bien. No, esa es la contemporánea. Eso. Pero bueno, quiero que podamos apreciar la importancia que Dios le da a este tema del reino, porque es un tema que atraviesa toda la Biblia, el tema del reino de Dios, su soberanía, su gobierno sobre todas las cosas, y cómo todo lo que Él va a hacer en la historia de la humanidad tiene que ver con ese reino, directamente. Este pasaje importantísimo del profeta Daniel y del profeta Isaías nos habla de un momento en el cual Dios realmente lleva de manera concreta la aplicación de su soberanía sobre todas las cosas y lo focaliza en una persona, ¿eh? Desde una visión, quizás desde una forma más, ¿cómo se diría? Abstracta, ¿no? Dice el profeta Daniel, tuve una visión y estaban uno como hijo de hombre y el anciano de días y pasaba esto. Quizás en lo abstracto lo baja un poco más a la tierra Isaías, diciendo, un niño nos es dado y atrás de ese niño viene la posibilidad de que se concrete el reino de Dios sobre todas las cosas y sobre todos los mundos, sobre todo el mundo. Y ahí queda la idea en el Antiguo Testamento, los profetas van cerrando con la idea del Mesías. La importancia del Mesías tiene que ver con que el Mesías viene a poner el reino de Dios en lo concreto. El entendimiento del pueblo judío hasta el día de hoy es que viene el Mesías para instalar el reino de Dios. Esa es la idea. No, no, nosotros como cristianos estamos muy focalizados en la cuestión de la salvación y en la cuestión del mensaje del Evangelio y a veces no valoramos la importancia que tiene el reino de Dios sobre la salvación y el Evangelio, porque esas cosas las tenemos en función de la instalación del reino de Dios. Ahora vamos a hablar de eso y vamos a explicar. Pero me gustaría que esta noche nos fuéramos con la sensación de la importancia que tiene el reino de Dios para nuestras vidas hoy. Ser conscientes del reino de Dios en el mundo que vivimos puede cambiarnos la manera de ver las cosas como las estamos viendo. Sí. Entonces, Antiguo Testamento, Dios va instalando la idea del reino desde la perspectiva del humano, de las personas, cómo entienden un reino, y Él lo va explicando, va diciendo, mi reino tiene que ver con esta idea, pero va un poco más allá. Y va a venir alguien que va a instalar el reino de Dios sobre todas las cosas. Y nos encontramos en el Nuevo Testamento con esta palabra. Miqueas 6:5:2, ¿no está? Sí. No lo incluí, no iba a incluir todo, Carlos. Claro. Léelo si Bueno, querés. bien. Pero hace un ratito hablábamos con Carlos de una palabra en griego que es basileia, Mira, que es la misma palabra que se traduce desde el hebreo, y quiere decir lo mismo, quiere decir reino. Pero la idea del reino de Dios en el Nuevo Testamento se va ampliando y se va trabajando mucho más desde el ministerio de Jesús. ¿Tenés ahí, Sí, Miqueas? ¿cómo no entendieron que realmente era Dios? Porque acá está clarísimo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién puede ser él? Dios. Sí, claro, claro. Y está hablando del Mesías. Entonces, otra vez, la idea del Mesías es la de un gobernante, es la del rey. Mesías no es lo que nosotros como cristianos solemos darle más importancia a destacar, que es la cuestión salvífica o es la cuestión, ¿cómo se dice?, que muere por nosotros. Vicario. Sí, ¿Cierto? exactamente. La cuestión es expiatoria, ¿no? Del Mesías que muere. Porque el morir por nosotros tiene un propósito que está directamente relacionado con el reino. ¿Eh? Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio, Él lo comienza de una manera totalmente explícita y haciendo esa conexión con la cual cierran los profetas
el tiempo profético del Antiguo Testamento. Él cuando comienza su ministerio, ¿se acuerdan cómo comienza? ¿Qué comienza a predicar en su ministerio público? Bueno, agarra el texto de Isaías en la sinagoga, pero él cómo comienza su ministerio público. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué tal, Pedro? Marcos capítulo 1, versículo 15. El comienzo del ministerio de Jesús. ¿Isaías qué? No, Marcos capítulo 1, versículo 15. Vale. Esto es de palabra de Jesús, que registran los evangelistas. Marco 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bien, declaración de Jesús inaugural de su ministerio. ¿Qué se destaca de eso? Queda un poco de café. ¿Qué se destaca? Él está mostrando el comienzo del reino de Dios. Tiempo se cumplió. Tiempo. Ya está. ¿El tiempo se cumplió? A través de Jesús. Claro, Bien, ¿y qué más dice? reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Dicen los teólogos, esta es la inauguración del reino. Acá se inaugura el reino de Dios. Dios viene explicando, viene revelando la idea del reino y con la aparición de Jesús comienza el reino de Dios. Es la inauguración de este concepto de reino de Dios en la persona del Mesías. ¿Sí? Este es café. Eh, Ahí de arriba. esta inauguración, No, la calle. Este termo. esta inauguración va a tener un periodo de tiempo de desarrollo en la cual va a terminar por concretarse de manera total. Ahora vamos a hablar de esta idea que una vez hablábamos de la hora, pero el todavía no. Y en esta tensión que vivimos los creyentes. Pero leemos acá en Marcos capítulo 1 la inauguración del reino. Vamos a ver, alguien que busque el texto Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, siéntate, Fiona. Capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí está ya la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Bien. Apocalipsis, para tratar de entenderlo un poquito, por lo menos tener cierta aproximación, tenemos que entender que Apocalipsis no trata solamente sobre hechos futuros. Apocalipsis está tratando sobre hechos pasados, de cuando, pregunta de examen, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Juan. Juan es el autor de Apocalipsis, ¿sí? El nombre original del libro es Revelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice concretamente Juan al principio, es la última revelación de Jesús. Lo último que declara Jesús, Jesús en un momento mucho más allá de su ministerio terrenal, es Jesús glorificado dando una revelación a Juan. Y el libro de Apocalipsis es una aproximación hacia los eventos históricos del pasado, del presente, en el momento que Juan recibe la revelación, y del futuro. ¿Sí? Entonces, el libro de Apocalipsis no solamente es una revelación futura de lo que va a suceder. Entonces, tenemos que, en este texto que estamos leyendo, cuando leemos Apocalipsis, tratar de poder discernir los eventos que estamos leyendo si tienen que ver con el pasado, el presente o el futuro. Cuando hablamos del reino de Dios, por ejemplo, el texto que hablamos en este momento,
tiene que ver con una situación que se va dando de avance del reino de Dios y que va a finalizar en el capítulo 21 y después el 22 con la instalación del reino de Dios a todo trapo sobre la tierra. Esto que creo que mencionaba recién vos, Mari, que decías la nueva creación, creo que dijiste vos, ¿no? El nuevo cielo y la nueva tierra. En esa instancia nosotros tenemos la plenitud del reino de Dios sobre todas las cosas. Nosotros nos encontramos en un periodo de tiempo entre la aparición del ministerio público de Jesús y esta nueva Jerusalén. Nos encontramos en una etapa en la cual el reino de Dios va avanzando, sigue extendiendo y se va materializando de alguna manera hasta que Jesús vuelva. Marco, Sí, el concepto del reino, ¿lo tienen los judíos? totalmente, totalmente. La revelación del reino de Dios en la cual se para Jesús para decir el reino de Dios acercado es la revelación dada anteriormente. ¿Sí? Es decir, el trabajo de revelación progresiva que se va haciendo desde prácticamente desde Samuel, que se comienza a hablar sobre el tema. Samuel es el último de los jueces. Hay una crisis en el libro de los jueces que se marca, el pueblo necesita dirección. Cuando no hay dirección, el pueblo hace lo que le parece. El pueblo, al interpretar eso, dicen, nosotros no queremos a Dios como rey, nosotros queremos un rey como el resto de las naciones. Samuel manifiesta eso y le dice, quédate tranquilo, yo se los voy a dar, y comienza a trabajar la idea, a través de ese reino terrenal, la idea de ese reino eterno del Mesías. ¿Cómo sabemos esto? Porque llega un rey, un momento, que es el rey David, donde hace un pacto con David, y le dice, va a haber alguien sentado en este trono, que va a ser un trono para siempre. Entonces, Dios utiliza aún ese evento. Y ese lo entendían ellos, de que iba a venir un rey de la Sí, dinastía. sí, lo entendían porque ellos esperan el Mesías. Todavía, bueno, todavía lo están esperando. Sí, sí. La idea del judío del primer siglo, del Mesías, justamente estaba emparentado de alguien que venía a concretar el reino de Dios sobre la tierra. El problema era que ellos esperaban un reino terrenal. Y esperan un reino. Y esperan un reino terrenal. Dominio, Nacional. de Israel. Claro. La crisis que tenemos ahora de entendimiento del pueblo de Dios y de Israel como pueblo de Dios es que no podemos salir de la idea de la nacionalidad y la territorial, ¿cómo se dice? Eso. No podemos salir de la idea de pensar que el reino de Dios sigue siendo Israel, o el pueblo, claro, o que el pueblo de Dios sigue siendo Israel. Eso ya no es más así. Cuando leemos los escritos bueno, me gusta decir a mí, que el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir, nos hablan de un Israel espiritual. Cosas que Dios ya viene trabajando con los profetas. Cuando en un momento muy crítico de la historia de Israel les dice, muchachos, yo no quiero sacrificios, yo rechazo sus sacrificios, yo quiero misericordia, la circuncisión tiene que ser espiritual. Pablo trabaja ese tema de la espiritualidad del Israel de Dios y nos llama a los cristianos, a los que creemos en Cristo, nos dice que nosotros somos herederos de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham en lo espiritual. Carta a los Gálatas, carta a los Efesios, trabajan esos temas. Entonces, el reino de Dios, entendido por los judíos, es un reino que tiene que ver con lo terrenal, lo físico, el territorio. La concepción que tenía el judío del primer siglo del Mesías era alguien que venía a instalar el reino ahí en Israel, a rajar a los romanos y ponerse él como rey ahí, sentarse en el trono donde estaba Herodes y decir, ahora gobierno yo y vamos a copar a todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones van a estar subyugadas por Israel, digamos, ¿no? Claro, porque en Israel, no por Israel mismo, sino por el Mesías que los iba a reinar, ¿no? Lo que los israelíes no aceptaban era como un hijo del carpintero puede ser. Claro, porque habían perdido en algún punto de la historia la perspectiva espiritual, ¿no? Perdieron eso
Pablo trabaja ese tema y habla de que Dios los tiene como velados todavía en el conocimiento, pero para nosotros, hoy, la idea del reino de Dios tiene claramente una connotación espiritual. ¿Eh? Que no la tienen ellos. Pero espiritual ahora para nosotros, pero que en un momento se va a concretar Sí, en una sí, realidad sí, física, sí. para nosotros. Bien. Eh, Hay un mensaje que citaba hace un ratito Carlos ahí en Lucas 17, cuando le preguntan ¿dónde está el reino? ¿Dónde está? Dice Lucas 17, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Otra de las versiones, dicen algunos comentaristas, es que no habla solamente está entre vosotros, sino que está en vosotros. La manera en la cual está escrito el griego en Lucas da a esta doble interpretación, entre vosotros y en vosotros. Algunos hicieron otro tipo de enseñanza también hablando de en vosotros y se desvirtuaron, pero da para esta doble interpretación. Lo interesante es que esta Basileia de Dios, esta reina de Dios, tiene una connotación profundamente espiritual, y es ahí donde entra el tema del sacrificio de Cristo y su redención. ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Fíjate, permitir, Sí, 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 claro. el reino de Dios está entre vosotros o en vosotros. Mira, Las dos tipos de gente. En vosotros son nosotros, en nosotros. Entre vosotros son nosotros, están fuera del reino, porque están fuera del reino. Amén. Fuera del reino, y van a estar fuera del reino hasta que se tenga Cristo como el rey de Israel y el rey de la iglesia, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí, algunos hablan ahí de eso se va a dar cuando Jesús vuelva, ¿no? Hay un reconocimiento explícito ahí de los judíos que están en ese momento. Va a haber una conversión en masa de judíos al fin de los tiempos. Bueno, Eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? sí, Todas hay, bueno, diferencias. igual hay diferentes interpretaciones sobre Sí. todo eso, No, no, yo tengo la mía, pero se vuela bien. sí, 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 la gente. Para mí es esa, pero bueno, sí. ¿Qué ibas a decir? No, que esa materialización de la que hablabas vos, Sí. para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, es para nosotros, para los que creemos en Jesús. Los judíos que no creen, no creen. O sea, para ellos no va a haber ninguna materialización. No, El cuerpo de Dios, los que se conviertan son los que van a creer también. Claro, lógico. ahora, ok, Porque lo triste es que hay cristianos, pero que vienen, que nacen en familias que piensan que la revelación de Dios es para los judíos. En la carne, en la Sí. carne. Eso sí, 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 claro, claro. Pero nosotros, hay un problema que se presenta cuando hablamos del reino de Dios, y es esta cuestión del ahora pero todavía no. Lo que para nosotros es hoy una manifestación de un reino espiritual, que eso no quiere decir que sea irreal, simplemente quiere decir que en cierto sentido no es palpable por nuestros sentidos, pero eso no le quita importancia a su realidad. Creo que como creyentes todos conocemos de la realidad espiritual. Eh, Tenemos, como leíamos en Apocalipsis, un momento en el cual se concreta esa realidad espiritual y se transforma en una realidad física. Es decir, lo que habla capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis no es una parábola o una alegoría o una cuestión poética de decir, bueno, en algún momento vamos a vivir todos juntos y felices. No, no, habla de una realidad específica en un tiempo determinado dentro de la historia de la humanidad, en la cual el cielo y la tierra son transformados, hay una nueva creación, una nueva tierra, un nuevo cielo, y el reino de Dios se instala sobre una tierra nueva. No estamos hablando acá del éter, del paraíso donde somos angelitos con arpas. No hablamos de esa realidad, estamos hablando de una realidad concreta. Entonces, una realidad aparte innegable para quien sea, y hubieras profesado la religión que hubieses profesado.
judío, cristiano, musulmán o lo que sea, es una realidad concreta a la cual ninguno va a escapar. Entonces, de esta realidad o de esta situación en la cual vivimos hoy, que es algo espiritual, algo que se nos complica percibir, algo que se nos complica comunicar a través de los sentidos, en algún momento se manifiesta de una manera concreta y física. Acá está el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Toda su creación es el reino de Dios. Entonces, nosotros vivimos en esa tensión, porque nos cuesta mucho a veces eh, eh, comportarnos como súbditos de un reino. Y esta es la pregunta importante para nosotros. Cuando nosotros tomamos el concepto dentro de la oración y decimos, venga tu reino, es una petición que hacemos a Dios o una expresión de deseo, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos queriendo decir? Ven pronto, Señor Jesús. ¿Qué les parece a ustedes? Vos cuando decís el Padre Nuestro, no sé si alguna vez lo dijiste de manera consciente, pero cuando decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué le estamos pidiendo? Estamos Alcanzar su reino de la tierra. Todo que venga a la tierra, presure al fin. que venga dando tranquilidad. Ok. ¿Qué? ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Hay una parte donde dice, apresura tu venida, Señor. Ven rápido. Ok. Ahora, si yo les digo, El mundo está en problemas, en inglés. pero si yo les digo, sí, Beto, Dice la venida del reino. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes, pero no lo entienden. bueno, entonces justamente, ¿qué estamos diciendo cuando decimos, venga tu reino? Si nosotros vemos que el reino de Dios ya es una realidad en nosotros o entre nosotros. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que se concreta. Que vean Salma. ¿Qué les parece? Esa habla, que hablen ellos. Es como Sí, decir, pero sí. estamos en este mundo, pero no somos de este mundo cristiano. ¿Qué significa que nosotros vivamos bajo el reino de Dios? ¿Qué significa para tu vida que vos mismo te digas, yo soy un ciudadano del reino? Seguir las reglas de él. O sea, las leyes de él. Sí, Cumplir. Ahí está. seguir la ley, cumplir, estar tranquilo. Sí, Cumplir los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos. cumplir con las cosas La- que queremos. Gracias, Gemma. La realidad es que nosotros vivimos el reino de Dios hoy. Hoy miércoles nos reunimos acá viviendo la realidad del reino de Dios entre nosotros. Nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha conformado a nosotros un pueblo que está bajo su reinado, bajo su dominio, bajo su soberanía. ¿Cuál es la implicación a nuestras vidas? Es que nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo. Cuando hablamos y oramos y le pedimos a Dios en esta expresión de deseo o de solicitud o como quisiéramos expresarlo, venga tu reino, y la segunda parte, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Tiene que ver un poco quizás, no sé, díganme ustedes, con nuestro sometimiento bajo el reinado del Señor. Y sí. No, y cuando Pablo dice, por eso llegó a algún teólogo a decir que lo espiritual es más real que esto, es la única verdad. Cuando Pablo dice no poniendo la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está, ahí está. Este reino es real ya, definitivo. Estamos esperando la manifestación. Bueno, en lo personal yo creo en dos escatologías. No, hermana, perdón. Acá, cuando rezábamos ese venga a nosotros tu reino,
es la segunda Bueno, venida está bien. en donde todo esto ya fue, Hay- es el principio. Hay una triple manifestación del reino. Una presente ahora, sin ningún lugar a duda. Otra cuando morimos. Yo creo en dos escatologías, la individual y la colectiva. Cuando morimos vamos al cielo y vemos a Dios cara a cara. Y Apocalipsis 21, que es el pasaje preferido mío, si me permitís lo voy a leer. Es el pasaje que más me gusta. No le puedo decir que no. No, puedo. Dale, No, dale, pero dale. este es hermoso. Sí, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, escucha qué lindo, que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto es lo que me gusta. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, acá, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Basta de mentir. Esto es fiel y Son verdadero. Bien, pero Es lo único. hasta que llegue ese momento, Sí, nosotros estamos viviendo bajo la soberanía de Dios. claro. Entonces, nuestras vidas hoy se están desarrollando dentro de o bajo la soberanía de Dios, dentro de este contexto del reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos de una patria celestial. Nosotros somos ciudadanos del reino, somos súbditos de Jesús, que es el Rey. Entonces, esta oración está relacionada con esa realidad de nuestras vidas hoy. Hoy el reino de Dios está sobre la tierra, se está expandiendo, se está extendiendo por todos lados y nosotros como iglesia somos parte de eso. Hay John Frame, tiene un libro que se llama, bueno, La doctrina de Dios, y dice, pedir la venida del reino de Dios es pedir que Dios continúe expandiendo su gobierno soberano en el mundo, comenzando en nuestros corazones y extendiéndose a todas las áreas de la sociedad. Lo que encierra esa oración, venga tu reino, es esa expresión, pero no desde una expresión conceptual, sino de una expresión concreta en la cual la manifestación de ese reino de Dios es a través de nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos parte del reino de Dios, tenemos que comportarnos como súbditos de ese rey. En esto que ustedes decían hace un ratito, tenemos que caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios, sometidos a Él. Y acá una pregunta. Sí. ¿Puede la fe, porque ella dijo, cumpliendo la ley de Dios o los mandamientos? Y yo pregunto esto, ¿puede la fe ser una ley? Qué interesante. La fe impuesto por Dios. La ley de la libertad, claro que la fe puede ser una ley. Pablo le dice a los romanos, soy salvo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, la ley de la libertad. Ahí está, es la fe la que salva. Y después de la fe viene una consecuencia, ¿no? A la que él dijo, debemos vivir conforme lo que Dios nos ha regalado. Es una lucha, pero bueno, de a poco. Perdón, y también el Señor nos advierte, en el mundo tendréis aflicciones, Claro. pero no se preocupe, Confía. yo he vencido al Por mundo. supuesto. Quiere decir que estando nosotros acá vamos a tener problemas, algún momento de bajón, pero no nos preocupemos. Y bajó, fíjate que cuando lo vieron en Galilea y se fueron a Galilea, se apareció los versículos, dice el último versículo de Lucas, creo. Pero algunos dudaban. Lo estaban viendo, lo estaban viendo. Y algunos dudaban. ¿Cuánto que nos Dio una dudamos? vuelta a Guillermo y ahí se la gané a Guillermo. Dice que dudaban los apóstoles. Y le dije, no, los apóstoles no podían haber dudado nunca. No te explico, no, nunca, jamás. Te explico por qué. Si me permitís, ¿no? Wow. El domingo de resurrección se aparece a los 11, no estaba Tomás, ¿no?
fenómeno. Y Tomás, cuando le cuentan, no, si no meto los dedos, bla, bla. Y al domingo siguiente se aparece a Tomás y Señor mío y Dios mío. O sea que los 11, porque ya eran 11 o 12, no sé, Matías, no, Matías vino después. Después. Los 11 lo vieron ahí, ellos no podían haber dudado nunca. Los que dudaban eran otros discípulos que no fueron. Esa es mi interpretación. Pues si dudaban estos tipos, que lo vieron ahí. Otro día, si querés, lo discutimos. Ya. Pero Teo no. Teo no. No, es como que no. volvamos al tema del reino de Dios y otro último punto que me gustaría que... Por eso, vamos a ir al tema, volver al tema del reino de Dios, porque la implicancia también tiene que ver con cuando hablamos sobre el tema del reino de Dios y cómo lo viene presentando Dios en Antiguo y Nuevo Testamento, esto que charlábamos de Jesús como el Mesías, aquel que lleva el trono de este reino, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia en el reino? Porque acá se abre una discusión por lo menos que tiene dos vías y dos interpretaciones. Pero, ¿cuál les parece a ustedes que tiene que ser nuestro papel como iglesia en este contexto en el cual Dios va extendiendo su reino sobre todas las cosas? Sí, como dijo Jesús, hacer discípulos. Ujú. Ok, entre comillas digo, entre paréntesis, cuando hablamos de evangelio, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué es? De Dios. Salvación. De la Claro. Ujú. Bueno, va un poquito más allá. El plan de Cuando vemos nosotros desde los profetas y la presentación que Jesús hace de su ministerio y cómo Pablo desarrolla después la idea del evangelio, la idea de las buenas noticias está dado sobre la victoria de Cristo. Un evangelio, desde el tratamiento que se le da originalmente a la palabra, tenía que ver sobre todo con noticias que venían de una victoria. Palabra evangelio. El evangelio de Jesucristo es la buena noticia de la victoria de Cristo para el reino de Dios. Entonces, la noticia del evangelio está emparentado directamente, relacionado directamente con la idea de la instalación del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando del instrumento que Dios utiliza para extender su reino. Nosotros como iglesia somos partícipes de la extensión de su reino. Y nuestro papel, y acá es la discusión que se da en nuestros días, que viene hace rato, no es la de gobernar al mundo. ¿Eh? En algunos sectores esta idea se ha tergiversado y vemos sectores de la iglesia que se dedican a ocupar lugares de poder en la sociedad. Eso no quiere decir... Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. No, pero por ejemplo, hay toda una idea que dice que la iglesia lleva adelante el gobierno del reino de Dios sobre la tierra y por eso tiene que acceder a lugares de poder. Por eso hay que ocuparse de la política, de la cultura. No lo ven eso como emparentado a lo que es el mandato cultural, es otra cosa, el mandato cultural. No quiere decir que la iglesia no tiene que participar. La iglesia tiene que participar porque en la participación está cumpliendo con el mandato cultural de Dios. ¿Cuál es el mandato cultural? Extender la cultura de la humanidad sobre toda la tierra, gobernarla desde un virreinato, pero no desde la instalación del reino de Dios. Entonces, hay una discusión que se viene dando desde hace muchos años dentro de la iglesia cristiana, sobre todo dentro de la iglesia evangélica, en la cual muchos ministerios y muchas iglesias son propensas a ocupar lugares de poder dentro de la sociedad. Porque dicen que la iglesia es la que tiene que gobernar al mundo. ¿A qué denominación pertenecen? Evangelicales, En generalmente. general, pueden ser pentecostales, pueden ser Sí. metodistas. pueden ser- Tiene que ver con una visión que se discute entre milenialismo, premilenialismo y amilenialismo. Todo eso. ¿Eh?
Claro, Por lo que yo tengo entendido, yo fui 5 años al colegio católico y se hablaba todo sobre política. O sea, predicaba el cura, predicaba por los monjas laicos, se hablaba un 30% de la obra del Señor, o sea, de Dios, y el 70% era todo político. por eso, pero de sectores evangélicos también se da. Por ejemplo, la conformación de partidos políticos evangélicos. ¿Cuál es el propósito de esto? Llegar al poder. ¿Por qué tienen que ser partidos políticos evangélicos? De posicionarse. Bueno, ahí está la discusión y que se ha venido dando en los últimos tiempos acá en Argentina con partidos políticos evangélicos. ¿Por qué no pueden ser evangélicos participando de la política? ¿Por qué tienen que ser partidos políticos evangélicos? Esa es la discusión que se daba interna desde hace ya algunos años. Pero tiene que ver con esa visión, ¿no? De entender que si la iglesia gobernara, si los creyentes gobernaran un país, un municipio o algo, estaría todo bárbaro. Bueno, la historia nos dice que no, porque ya hemos tenido ejemplos en otros lugares del mundo, creyentes gobernando y no les fue tan bien. Entonces, el papel de la iglesia no es gobernar al mundo, el papel de la iglesia es colaborar en esa extensión del reino de Dios. ¿Eh? Por eso les preguntaba cuál sería nuestro papel en cuanto al reino. Eh, Reacciones sobre esto. ¿Cómo? Reacciones sobre esto, ¿qué les parece? Totalmente Algo. cierto lo que dijiste. La verdad que soy del partido evangélico, la primera vez mirá que te digo. ¿No te lo viste? ¿Lo escuchaste? Los últimos partidos evangélicos se presentaban a las elecciones. No, que los demócratas cristianos. No, es con. ¿Cómo se Cuando llamaba esta chica? reinstaló El de Cynthia Houghton. empezaron a sentido político cristiano. Bueno, Y de hecho, creyentes evangélicos debe haber. Sí, Algún sí, sí. diputado que no sea creyente o no sé. No, pero hay partidos políticos evangélicos, nacidos en las iglesias. Creo que hay un partido que se llama Uno, me parece, que es de la provincia de Santa Fe, algo así. Bueno, estaba el de Cynthia Houghton, de Valores por mi país, creo que se llamaba, o algo por el estilo. Y cada tanto aparece un partido evangélico, ¿no? Quien ha alentado mucho acá en la ciudad de Buenos Aires es Asiera, por ejemplo, toda esa intervención de los partidos políticos evangélicos. Pero bueno, Si era la Asociación Cristiana de Iglesias. de la República Argentina. Sí, que tiene que ver con la política. mucho. ¿Sí? Sí, mucho. No sabía, mirá. Sí. Porque la televisión, Bueno, queda más o menos trabajado y reflexionado la idea del reino de Dios dentro del Padre Nuestro. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos hablando en esta doble intencionalidad sobre nosotros ahora y esto que decíamos también, o como dice Apocalipsis, Maranata, ¿no? Ven Señor Jesús, ven pronto Señor. ¿Eh? Entonces, como creyentes, cuando nos reunimos a estudiar la Biblia, cuando nos reunimos los domingos en el culto, estamos siendo partícipes de ese reino de Dios. Estamos siendo partícipes de la extensión de ese reino y no tenemos que perder esa perspectiva de la hora, pero también mirarlo más allá. No estamos solamente ubicados ahora. Tenemos que mirar, como decía Carlos y dice Pablo, no en las cosas efímeras, no en las cosas que se ven, sino tener una conciencia de mirar aquellas cosas que no podemos apreciar, pero que son tan reales como las que podemos apreciar. La realidad de Dios en nuestra vida, el reino de Jesús, de nuestro Señor que está vivo y de su Espíritu que está obrando en medio nuestro. ¿Eh? Ahí en casa, ¿qué dicen? Mariano, Santiago, Dani, Alicia, ¿todo bien? Sin comentarios. Bien. Una casa que fue
que no están cerca del micrófono no se entiende nada. Bueno, Digo, por... Sí, hoy hablamos de los que se sientan en los sillones no se escuchan cuando oran, pero cuando acá o la cama tampoco. ¿quedó más o menos claro, Mariano, por ahí? ¿Se escuchaba bien? ¿Sí? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces, si les parece bien. Yo les recomiendo, si en algún momento quieren leer alguno de estos autores, tienen muy buenos textos en cuanto al reino de Dios. Sobre todo Alberto Roldán tiene varios libros escritos. Eh, el reino de Dios y la misión de la iglesia, ese está muy bueno. Lo recomiendo, un buen acercamiento. Aparte es teólogo latinoamericano, argentino, Alberto Roldán. Vamos a un tiempo de oración, ¿les parece?